Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El nuevo novio de Andersel acaba de lanzar una declaración que no solo sorprendió a los fans, sino que reabrió heridas del pasado con Kerem Bürsin. ¿Está celoso o simplemente quiere marcar territorio? Comenta abajo tu opinión. La relación entre Andersel y su nuevo amor ha estado en boca de todos desde que aparecieron juntos en un evento reciente en Estambul. Pero lo que nadie vio venir fue la provocadora declaración que el nuevo galán hizo ante la prensa: Kerem Bürsin ya no es una amenaza. Fue parte de su pasado, y sinceramente, creo que se ha quedado en nuestra sombra. Estas palabras no solo encendieron las redes, sino que causaron una reacción inmediata en los fans de Kerem, quienes no tardaron en defender al actor con miles de mensajes. Pero lo más impactante fue la respuesta de Andersel durante una sesión de preguntas en vivo. Cuando un fan le preguntó si estaba de acuerdo con las declaraciones de su pareja, Ander respondió: "Yo no comparo personas. Cada quien tiene su lugar, su historia y su tiempo. No creo en las sombras, sino en la luz que cada uno aporta a mi vida". Esta frase, cargada de diplomacia y sensibilidad, fue interpretada por muchos como un intento de no avivar la tensión entre su pasado y su presente. Sin embargo, otros opinan que fue una forma elegante de tomar distancia de su novio actual sin defenderlo abiertamente. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una respuesta diplomática o una señal de incomodidad por las palabras de su pareja? Por su parte, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración oficial. Pero una fuente cercana al actor afirmó que él está al tanto de lo que se ha dicho y que su postura es mantenerse al margen de este tipo de comentarios. Kerem está enfocado en sus proyectos. No le interesa entrar en juegos mediáticos, afirmó esta fuente. No obstante, durante una reciente entrevista para una revista internacional, el actor fue consultado sobre su relación con Ande y su respuesta dejó entrever que aún hay sentimientos no resueltos. Las personas que han sido importantes en tu vida no desaparecen así como así. Algunas conexiones trascienden el tiempo y el espacio. Estas palabras avivaron los rumores de que Kerem podría no haber superado del todo su relación con Ande. Y con las recientes provocaciones, la tensión no ha hecho más que crecer. El nuevo novio de Ande, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente por la actriz, parece determinado a marcar territorio. En otra entrevista dijo: "Yo estoy aquí para quedarme. Lo que tuvo con él fue una historia, lo que tiene conmigo es un futuro". Las declaraciones continúan levantando una enorme nube de controversia, y cada nuevo comentario parece echar más leña al fuego. La situación alcanzó otro punto álgido cuando, en un encuentro casual con la prensa, el nuevo novio de Ande, al parecer molesto por la repercusión mediática, dejó caer otra frase que dejó atónitos a todos. "No entiendo por qué seguimos hablando de alguien que ya es pasado. ¿De verdad creen que Ande necesita validación de una historia vieja?". Estas palabras, aunque pronunciadas con aparente seguridad, fueron interpretadas como un claro indicio de inseguridad y competencia mal disimulada. Las redes sociales explotaron nuevamente, esta vez cuestionando si este tipo de actitud no estaría poniendo en peligro la relación actual. Una periodista presente en aquel evento comentó: "Se notaba cierta tensión en su rostro. Sus palabras iban cargadas de celos". No era un simple comentario, era una advertencia. Mientras tanto, Ande ha evitado profundizar más en el asunto, pero se la ha visto en sus redes compartiendo mensajes enigmáticos. En una de sus historias escribió: "La paz vale más que 1000 respuestas". Un mensaje que sus seguidores interpretaron como un deseo de alejarse del drama que la rodea. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Kerem Bürsin fue sorprendido en el aeropuerto por varios reporteros que lo abordaron con preguntas sobre el nuevo novio de Ande. Aunque inicialmente evitó responder, su expresión hablaba por sí sola. Finalmente, con una sonrisa tensa, soltó:
No tengo nada que decir sobre personas que no conozco. Pero siempre le deseo lo mejor a Ande, con todo mi corazón. Una frase simple, sí, pero cargada de una serenidad que contrastaba fuertemente con la agresividad implícita del nuevo galán. La comparación no se hizo esperar, madurez frente a posesividad. ¿Silencio elegante frente a celos evidentes? El público se encuentra dividido. Muchos defienden a Kerem y resaltan su actitud madura, mientras otros consideran que el nuevo novio de Ande simplemente está marcando límites y defendiendo su relación. Pero lo cierto es que esta historia parece lejos de apagarse. De hecho, una fuente del entorno de Ande confesó en exclusiva, ella no está del todo cómoda con cómo su pareja ha manejado la situación. Ande siempre ha apostado por la armonía, no por los enfrentamientos. La misma fuente insinuó que la actriz incluso habría pedido a su pareja que evitara hacer más declaraciones sobre Kerem. Le dijo que si realmente quería construir algo con ella, debía respetar también lo que ya vivió. Porque negar el pasado no construye un buen presente. En paralelo, algunos medios comenzaron a especular que esta tensión podría impactar negativamente en los nuevos proyectos profesionales de la pareja. Se rumorea que una campaña publicitaria que planeaban juntos fue pausada por decisión de la marca, alegando ambiente mediático conflictivo. Y mientras todo esto ocurre, los fans no dejan de alimentar la historia con teorías, mensajes cruzados y campañas de apoyo. En X, antes Twitter, el hashtag #KeremEsClase llegó a ser tendencia por varias horas, mientras que otros usuarios se burlaban del novio actual bajo etiquetas como #sombras de Kerem. Pero la mayor sorpresa podría estar por llegar. Fuentes del medio aseguran que Kerem Bürsin y una reconocida directora están considerando una nueva producción que, de concretarse, podría volver a reunirlo con una actriz cuyo nombre empieza con H. ¿Será esta coincidencia o una estrategia mediática? ¿Ande tomará una decisión firme sobre su pareja actual? ¿Kerem hablará finalmente con claridad? Esta historia aún tiene muchos capítulos por escribirse. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Del pasado que no se olvida o del presente que quiere imponerse a la fuerza? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para estar al tanto de todos los giros de esta historia que tiene al mundo del espectáculo en vilo. No olvides suscribirte, dejar tu like y sobre todo, dejar tu comentario. Y queremos saber qué piensas de este triángulo que sigue dando de qué hablar.